combustible que más presenta variación en consumo con respecto al diésel. Y también pues vemos los otros combustibles. Vemos que a medida que aumenta la carga o que el motor se ve más exigido, esa diferencia comienza a ser menor con respecto al diésel. Por este lado tenemos la variación en la eficiencia, operando también con los diferentes biocombustibles. Entonces vemos que se ve reflejado como el mayor consumo que tiene el biodiesel de higuerilla es el que me da la menor eficiencia. O sea, la variación con respecto al diésel es la más alta, pero negativa. O sea, tenemos una diferencia en eficiencia del 8% hacia abajo. Entonces, igual observamos que a medida que se aumenta la carga o la PME, la presión efectiva, entonces tenemos que se va disminuyendo esa diferencia con respecto al diésel convencional. Acá tenemos los resultados para el 20%. Igual se presenta el diagrama de potencias, que todos los combustibles alcanzan la misma potencia, pero resaltando nuevamente que esa carga parcial, y es por eso que se alcanzan la misma potencia con todos los combustibles. Vemos también que la variación en consumo específico de combustible, bueno, creo que cabe definir lo que es el consumo específico de combustible, que es la potencia, es gramos por kilovatio hora de cada combustible, o sea, el consumo que tiene por cada unidad que entrega de energía. Entonces se ve también que el mayor HEF lo tiene el biodiesel de higuerilla en todos los casos, igual va disminuyendo en función de la PME, y se ve también que ese mayor consumo se ve reflejado en la eficiencia, que con el biodiesel de higuerilla se tiene una variación de eficiencia, en este caso ya no del 8 sino del 12%. Entonces eso con respecto a la mezcla de biodiesel-diésel al 20%. Bueno, en cuanto a desempeño ambiental, entonces se hizo un promedio ponderado de todos los puntos medidos para definir cuánto emitiría un motor operando bajo esas condiciones al año. Entonces vemos que en cuanto a CO2, pues vemos los comparativos de cada uno de los biodiesel. Este sería al 20 al 5% de Sachainchi, Palma, Higuerilla y Jatrofa. Por este lado vemos ya un mejor comportamiento del biodiesel de Higuerilla, donde después del biodiesel de Jatrofa es el que menores emisiones de CO2 me generaría al año. Esas emisiones están en megatoneladas o millones de toneladas al año. También tenemos por acá los hidrocarburos totales. Tenemos en kilotoneladas, ya es una medida un poco más baja, o es más baja, puesto que como los motores diésel se opera con exceso de aire, entonces no se tiene mucha relevancia que salgan combustibles sin quemar por la línea de escape. Entonces tenemos también la disminución en emisiones representativa del biodiesel de higuerilla. Tenemos los otros biodiesel como el Jatrofa, Sacha y el de Palma. Por acá tenemos el NOx. Siempre se obtuvo mayores emisiones de NOx con los biodiesel. Siempre se obtuvo mayores emisiones de NOx con los biodiesel que con el diésel, que es congruente con lo que se encuentra en la literatura científica sobre el tema. Vemos también el biodiesel de higuerilla, los otros biodiesel, y en cuanto a material particulado, entonces vemos que se comportan de manera muy pareja con lo que sería el diésel. Bueno, las pruebas que se hicieron de material particulado fueron sobre todo para determinar la morfología de la partícula que salía por el escape. Entonces, este estudio fue realizado por el grupo Quirema, que bueno, este proyecto trabajó conjuntamente el grupo GIMEL, el grupo Quirema y el grupo PFA de la Universidad de Antioquia. Pues en el grupo PFA nos producían los combustibles, nosotros los probábamos, y el grupo Quirema nos ayudaba a caracterizar las emisiones. Entonces el material particulado proveniente de los combustibles. Entonces cabe resaltar que las partículas que se encontraron siempre se caracterizaban por tener una forma esférica y un tamaño aparente entre 60 y 100 nanómetros. Esas partículas en forma esférica se considera un resultado negativo para los biodiesel, debido a que por su forma tiene más probabilidades de llegar a los pulmones, de pasar por todos los filtros que tenemos en el cuerpo y llegar a los pulmones y causar enfermedades en el cuerpo. Entonces, bueno, las conclusiones de
del trabajo realizado pues en el grupo. Entonces sería, en cuanto a consumo de combustible, se considera que el efecto es negativo debido a que aumenta el consumo de combustible proporcional al poder calorífico del mismo. Pues al tener menor poder calorífico con respecto al diésel, es normal que se tenga un mayor consumo porque se le estaría solicitando la misma entrega energética. La eficiencia se considera neutral debido a que no varía significativamente, aunque como veíamos ahora con el biodiesel de higuerilla se tenían variaciones cerca del 10%. El índice de emisiones de hidrocarburos totales se considera pues una mejora ambiental, aunque como les mencionaba es poco relevante pues hablar de hidrocarburos en motores diésel, pero se obtuvo una disminución. En cuanto a emisiones de NOx, hubo un incremento proporcional del porcentaje del biodiesel en la mezcla. En cuanto a emisiones de CO2 también fue negativo el efecto, también hubo un incremento. Material particulado se entiende que tiene un efecto positivo en cuanto a la cantidad porque tiende a disminuir, y un efecto negativo en cuanto a la forma de las partículas debido a que tienen una disminución en el tamaño y una tendencia a ser de forma esférica. Las modificaciones en el motor con estas mezclas se consideran que no son necesarias debido a que no varía mucho el desempeño del motor, y pues habría que pensar en modificaciones para mezclas superiores al 20%. En cuanto a la durabilidad del motor, no se realizaron pruebas de durabilidad. Particularmente el biodiesel de higuerilla, que se probó sobre todo cuando se realizaron mezclas al 20%, pues presentaba inestabilidades en el motor. Es decir, nosotros llevamos el motor a un modo de ensayo y lo dejábamos operando mucho rato sobre ese mismo modo. Con el biodiesel de higuerilla el motor no se comportaba de manera estable, siempre habían variaciones. Entonces nos dio mucha dificultad medir con biodiesel de higuerilla. Entonces la conclusión global del grupo sobre el biodiesel de higuerilla era que no se debía probar, o bueno, que no se debía utilizar en mezclas superiores al 5% con el diésel. Bueno, entonces los agradecimientos pues a la Universidad Castilla-La Mancha, que también participó sobre todo con asesorías en el proyecto, al área metropolitana, al Ministerio de Agricultura y a la Universidad de Antioquia. El líder del proyecto fue el doctor John Ramiro Agudelo, quien pues no pudo venir a la conferencia porque también se encontraba por fuera del país. Él es el líder del grupo, y la referencia, pues el proyecto que se presentó se encuentra en este link y lo pueden descargar, pues es de libre acceso para los que quieran mayores detalles sobre el proyecto. Bueno, preguntas.